La idea original era bastante simple. No estábamos buscando nada extraño ni intentando hacer una aventura extrema. De hecho, si alguien nos hubiera dicho antes del viaje que íbamos a terminar hablando de esto durante años, probablemente nos habríamos reído. Éramos 4 amigos que solo queríamos salir de la rutina y conocer una parte de la Patagonia que ninguno había visitado. Yo llevaba meses trabajando demasiado. Nico acababa de cambiar de empleo y estaba igual de agotado, y su novia, Camila, llevaba tiempo insistiendo en que hiciéramos algo diferente en lugar de pasar los fines de semana encerrados en la ciudad. El cuarto era Julián, un amigo de la universidad que se unió a última hora para no quedarse solo en Buenos Aires durante sus vacaciones. Elegimos la zona después de pasar semanas mirando mapas y recomendaciones. Queríamos algo tranquilo, no un lugar lleno de turistas donde haces filas para todo. Alquilamos un auto, llevamos equipo básico de camping y buscamos un lugar cerca de un lago rodeado de bosque. Ninguno era un experto en montaña. Sabíamos lo básico: armar una carpa, cocinar en hornilla portátil y orientarnos con mapas. Éramos turistas comunes buscando una pequeña aventura sin cometer imprudencias. Llegamos tras varias horas manejando. Recuerdo mucho ese trayecto porque la carretera estaba prácticamente vacía. Pasábamos kilómetros sin ver más que árboles, montañas y algún animal cruzando a lo lejos. Cada tanto aparecía una estación de servicio o un pueblo pequeño donde aprovechábamos para comprar comida y cargar combustible. Esa parte de la Patagonia tiene algo difícil de explicar. No es solo la soledad, sino la clara sensación de que, si algo pasa, nadie va a llegar a ayudarte rápido. El primer día fue perfecto. Acampamos cerca del agua, preparamos todo y el clima acompañó. Hacía frío al caer el sol, pero se podía caminar bien. Cocinamos, tomamos mate y nos reímos de lo incómodo que era volver a dormir en carpa. No había nada inquietante. Si tuviera que elegir un recuerdo lindo del viaje antes de que todo cambiara, sería esa primera tarde. Lo único raro ocurrió al buscar leña. Había senderos marcados y, mientras caminábamos, encontramos marcas extrañas en algunos árboles. Pensamos que eran señales dejadas por otros excursionistas. Nico incluso bromeó diciendo que seguro otro grupo había estado ahí antes. No le dimos importancia y volvimos con la leña para continuar la noche. Fue al segundo día cuando las cosas dejaron de encajar. Salimos temprano a hacer una caminata corta hacia un mirador sobre el lago. Durante el trayecto todo fue normal. Vimos aves, sacamos fotos y Camila estaba fascinada con la forma de los árboles. Durante el camino nos llamábamos a cada rato para mostrar algo. Nico, mira esto. Camila, ven a ver. Éramos el típico grupo haciendo ruido en medio del silencio. En una de las paradas, Julián señaló el suelo. Había huellas. El terreno estaba húmedo y las marcas estaban mezcladas, así que pensamos que era un ciervo o un animal grande. Pero al fijarnos bien, notamos algo extraño. Las huellas no cruzaban el sendero, sino que seguían exactamente la misma dirección que nosotros. Parecía que algo había caminado justo detrás de nuestro grupo. Lo comentamos entre risas, todavía en modo vacaciones, y seguimos. La diferencia fue el camino de vuelta. Empezamos a escuchar algo a nuestra izquierda. Cada tanto, entre la vegetación, sonaba el movimiento de ramas. No era fuerte ni rápido como un animal huyendo. Era un avance lento, a nuestra misma velocidad, manteniendo siempre la misma distancia. Si nos deteníamos, el sonido paraba. Si volvíamos a caminar, a los pocos segundos el crujido reaparecía. Intentamos convencernos de que eran imaginaciones nuestras, pero al llegar de nuevo al campamento, la lógica se rompió. Nuestra carpa seguía cerrada. Nuestras cosas estaban intactas, no faltaba nada, pero alrededor del lugar había un grupo de huellas completamente nuevas, y no venían del bosque hacia nosotros. Venían desde el centro del campamento hacia los árboles. Durante unos minutos, ninguno dijo demasiado.
La verdad es que no fue porque estuviéramos aterrados, sino porque estábamos intentando entender qué veíamos. Cuando uno encuentra algo extraño en un lugar así, la primera reacción no es pensar en algo imposible, sino buscar una explicación lógica. Lo primero que hicimos fue revisar si las huellas realmente eran nuevas, o si simplemente no las habíamos notado antes. Caminamos alrededor buscando seguir el rastro, pero la tierra estaba mezclada por nuestras propias pisadas y no era fácil distinguir una marca de otra. Julián insistía en que probablemente un animal pasó mientras no estábamos, y que la dirección era solo una mala apreciación nuestra. Queríamos creer eso. Era mucho más cómodo pensar que estábamos confundiendo rastros que aceptar que algo había estado merodeando cerca de nuestras cosas. Lo dejamos pasar el resto de la tarde. Seguimos con los planes. Preparamos comida y tratamos de no convertir una curiosidad en el tema principal del viaje. Incluso nos reímos de nosotros mismos al darles demasiada importancia a los ruidos. Sin embargo, hubo un detalle que me quedó dando vueltas. Las huellas no parecían de un animal cruzando por azar. Había algo en la distancia entre las marcas que no me convencía. No soy experto en rastreos, pero la forma en que estaban distribuidas parecía responder a algo caminando con cierta intención, no a un animal moviéndose sin rumbo. Esa noche decidimos cambiar un poco la rutina. Por precaución guardamos todo lo importante dentro de la carpa y dejamos las mochilas organizadas por si teníamos que moverlas. Era una reacción lógica estando en un lugar tan aislado. Durante la cena, la conversación giró constantemente alrededor de los sonidos del bosque. Cada cierto tiempo alguien preguntaba si tal o cual ruido era un animal o una rama cayendo, y casi siempre le encontrábamos sentido. Dormí mal esa noche, aunque no diría que por miedo, sino por la incomodidad de un entorno donde todo suena diferente. En la ciudad estás acostumbrado al ruido constante de autos o vecinos. En el bosque ocurre lo contrario. Hay momentos de silencio absoluto, y de pronto un sonido reaparece mucho más fuerte. Cerca de la madrugada me desperté al escuchar pasos sobre hojas secas alrededor de la carpa. No era nada intentando entrar, solo alguien o algo caminando. Me quedé quieto pensando que podía ser un zorro u otro animal pequeño y no quise moverme para no espantarlo. Dio una vuelta completa a la carpa y se alejó hacia los árboles. A la mañana siguiente, les pregunté a los demás si habían oído algo. Nico pensó que había sido yo moviéndome. Julián también lo escuchó, pero no le dio importancia. Lo curioso fue que Camila mencionó haber oído los mismos pasos exactamente a la misma hora. Ninguno quiso alarmarse porque seguía habiendo explicaciones normales, pero desde ese momento todos empezamos a prestar más atención. Ese día planeamos caminar hacia una zona más alejada, siguiendo una ruta menos transitada. Antes de salir nos cruzamos con un señor mayor de la zona que estaba realizando tareas de mantenimiento. De forma casual le comentamos lo de las huellas, esperando que nos dijera que se trataba de un animal común. Su respuesta no fue la que esperábamos. Nos preguntó la ubicación exacta y le mostramos el punto en el mapa. El hombre se quedó mirando unos segundos y dijo que por esa área no era normal ver animales grandes tan cerca de los campamentos. Luego, con cierta incomodidad, agregó que años atrás, la gente de la región hablaba de algo que se movía en esos bosques. Mencionó que su abuelo solía contar historias sobre un hombre del monte, algo que caminaba lejos de los senderos y que los pobladores habían visto por generaciones. Aclaró que eran historias antiguas y que seguro la explicación era más sencilla, pero evitó profundizar. Agradecimos el dato y continuamos sin darle mayor importancia. Lo extraño ocurrió una hora después. En medio del sendero encontramos una rama gruesa atravesando el camino. No estaba caída por viento o vejez, estaba claramente apoyada, y encima de ella había una de nuestras cintas de color naranja. Una de las cintas que usábamos para marcar nuestro propio camino. Lo primero que pensé al ver la cinta fue que alguien del grupo la había puesto ahí por error. No tenía sentido asumir otra cosa.
Nosotros mismos habíamos usado esas cintas para marcar algunos puntos, porque sabíamos que, aunque el sendero estaba definido, había zonas donde era fácil confundirse entre tantos árboles iguales. Nico incluso sugirió que alguno de nosotros la había colocado y no lo recordaba. Esa explicación me pareció lógica durante varios minutos. El problema era que ninguno recordaba haber pasado por ese lugar antes. La cinta estaba en un tramo del sendero que todavía no habíamos recorrido. Aunque podía ser una marca vieja de otro excursionista, lo extraño era que estaba atada de una manera muy similar a como las usábamos nosotros, no colgada en lo alto ni tirada en el suelo, sino sujetada a una rama a una altura exacta para que alguien caminando la viera fácilmente. Decidimos quitarla y seguir adelante. No queríamos empezar a interpretar cada detalle como una señal de algo extraño, porque sabíamos que eso nos llevaría a imaginar problemas donde no los había. Durante buena parte de la caminata intentamos volver a la normalidad. Hablamos de planes para el regreso, de dónde comer al salir de la zona y de cualquier cosa ajena al bosque. Pero tras una hora de marcha, ocurrió algo que volvió a cambiar el ambiente. Estábamos descansando cerca de un pequeño arroyo cuando escuchamos una voz a lo lejos. Era una voz humana. Eso fue lo que más nos llamó la atención. No era un ruido difuso, ni un sonido confundible con un animal. Era alguien hablando desde la distancia. No entendimos las palabras, pero parecía una persona llamando a alguien. Nico se levantó pensando que quizás otro grupo se había perdido y gritó preguntando si alguien estaba ahí. La respuesta llegó unos segundos después, pero no fue una respuesta normal. Desde el bosque, llegó un sonido parecido a nuestra propia voz, repitiendo lo que Nico había dicho. No exactamente. Era como si alguien hubiera intentado copiarlo. No puedo explicar bien la sensación porque no sonaba como una grabación ni como una imitación perfecta. Era más extraño. Tenía la misma cantidad de sílabas y el mismo tono general, pero había algo incorrecto en la pronunciación. Como cuando alguien que no conoce un idioma intenta repetir una frase que acaba de escuchar. Todos nos quedamos mirando hacia los árboles esperando ver a alguien salir, pero no apareció nadie. Nico volvió a llamar. Esta vez, nadie respondió. Seguimos caminando, aunque ya no con la misma tranquilidad. Nadie dijo abiertamente que algo raro estuviera pasando, pero empezamos a prestar atención a detalles que antes habríamos ignorado. Nos fijábamos en cada sonido, mirábamos más seguido hacia la vegetación y caminábamos más juntos. La sensación de estar siendo observados apareció poco a poco, pero lo más incómodo era que nunca veíamos nada. No había una figura siguiéndonos, no había un animal visible, nada a lo que pudiéramos señalar. Era simplemente una acumulación de pequeños detalles. Cuando regresamos al campamento esa tarde, encontramos algo que nos preocupó más que las huellas del día anterior. Nuestras cosas estaban intactas, pero alrededor de la carpa había más marcas. Esta vez no eran solo pisadas en la tierra, había ramas partidas, hojas movidas, y una de las cuerdas de la carpa estaba ligeramente floja, como si algo hubiera pasado rozándola. Nico revisó las mochilas pensando en un animal buscando comida, pero todo seguía igual. No faltaba nada ni había marcas de mordeduras o rasguños. Si hubiera sido un animal buscando alimento, habría dejado algún daño. Pero no había nada. Parecía que algo simplemente había llegado hasta ahí, había caminado alrededor del campamento y después se había ido. Esa noche encendimos una pequeña fogata y nos quedamos despiertos más tiempo. Ninguno tenía ganas de meterse en la carpa y apagar las luces como si nada. La conversación terminó llegando al tema que todos evitábamos. Julián insistía en que quizás un animal grande andaba cerca y que exagerábamos por no conocer los sonidos del lugar. Camila estuvo de acuerdo, pero agregó algo que nos dejó en silencio. Nos recordó que los animales no suelen actuar así. No se refería a acercarse, sino a la forma en que parecía moverse a nuestro alrededor.
Un animal normal no tendría razón para seguir nuestros mismos caminos durante horas, aparecer en puntos por los que acabábamos de pasar y alejarse cada vez que intentábamos buscarlo. Nos fuimos a dormir cerca de la medianoche, con la idea de salir temprano al día siguiente hacia los caminos más transitados. Cansados de buscar explicaciones a algo que no entendíamos, intentamos descansar. Fue aproximadamente 1 hora después de acostarnos cuando escuchamos nuevamente algo afuera. Esta vez no eran pasos. Era una voz. Venía desde el borde del bosque. La voz dijo claramente el nombre de Nico. No fue un grito. Sonó como si alguien estuviera hablando tranquilamente a unos metros de distancia. Nico abrió los ojos dentro de la carpa, y antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, respondió. ¿Qué? La respuesta llegó casi inmediatamente, pero no vino del bosque. Vino desde justo detrás de nosotros. Durante unos segundos nadie se movió dentro de la carpa. Creo que todos tuvimos la misma reacción. Intentar entender de dónde había salido esa voz antes de hacer cualquier cosa. Lo extraño no fue solo que alguien dijera el nombre de Nico. En un lugar con otros excursionistas, eso no habría sido tan raro. Lo que nos dejó paralizados fue que sonó demasiado cerca y en una dirección sin sentido. Cuando Nico respondió, todos escuchamos claramente la segunda voz justo detrás de nosotros, en la zona donde los árboles eran más densos. No fue una impresión ni algo atribuible al viento o a un animal. Los 4 la escuchamos. Nico fue el primero en reaccionar. Más por reflejo que por valentía, abrió la cremallera de la carpa y encendió la linterna. Le dije que esperara. Salir a la oscuridad sin saber qué había afuera era lo último que debíamos hacer en un lugar tan aislado. Escuchamos durante unos segundos. No había pasos alejándose, ni ramas moviéndose, ni ningún sonido que indicara la presencia de algo. Y eso fue casi peor. Durante todo el viaje habíamos tenido pequeños indicios de movimiento, pero esta vez no había nada. Era como si el bosque se hubiera quedado en completo silencio tras llamar nuestra atención. Nico preguntó si habíamos escuchado lo mismo. Nadie respondió de inmediato porque la respuesta era obvia. Sí, todos lo habíamos oído. Tras unos minutos salimos los 4 juntos, no por encontrar algo, sino porque quedarse dentro imaginando lo que pasaba era intolerable. Encendimos las linternas e iluminamos alrededor del campamento. No encontramos a nadie, ni huellas nuevas, ni ramas rotas. La única diferencia estaba cerca de donde escuchamos la voz. Había una de nuestras cintas naranjas atada a un árbol. Nico se acercó a verla. Era la nuestra, no había duda. Tenía el mismo nudo que usábamos. La diferencia era que ninguno recordaba haberla puesto ahí. Nos quedamos mirando el árbol en silencio. Ya no era una cuestión de un animal o una confusión. Había demasiados detalles acumulados. La cinta en el sendero, las huellas alrededor de la carpa, los sonidos siguiendo nuestro ritmo, las voces. Cada cosa podía tener una explicación individual, pero al juntarlas era imposible ignorarlas. Decidimos recoger todo antes del amanecer. Sin correr ni abandonar el equipo, preparamos las mochilas en un silencio casi absoluto. Nadie quería hablar del tema porque cada intento de explicación terminaba en lo mismo. No sabíamos qué estaba ocurriendo. Salimos cuando todavía estaba oscuro para llegar al camino principal antes del mediodía. El trayecto era el mismo, pero la sensación era opuesta. El bosque que días antes parecía impresionante, ahora se sentía inmenso y sofocante. Caminábamos juntos, al mismo ritmo, deteniéndonos a escuchar cada tanto. A unas 2 horas de marcha ocurrió el momento que más recuerdo del viaje. Cruzábamos una zona de árboles más dispersos con una pendiente hacia un arroyo. Yo iba al final del grupo cuando vi movimiento a la derecha. Al principio pensé que era una persona caminando paralela al sendero. La distancia no permitía ver detalles, pero la forma del cuerpo era claramente humana. Iba a avisar a los demás cuando noté algo raro. La figura caminaba de una manera extraña. No como un animal,
pero tampoco como una persona. Era como si estuviera intentando imitar la caminata humana sin entender del todo cómo hacerlo. Se detuvo cuando nos detuvimos. Avanzó cuando avanzamos. Pensé que podía ser coincidencia, pero Nico se dio vuelta y la figura se detuvo al instante. Nico levantó la mano. La figura no respondió. Solo permaneció ahí, parcialmente cubierta por la vegetación. No vi rostro ni ropa, solo una silueta demasiado alta, completamente quieta, observándonos. Nico dijo algo que aún recuerdo, expresando lo que todos pensábamos. Eso no es una persona. Nadie discutió. Simplemente seguimos caminando. No corrimos ni gritamos. Creo que porque sabíamos que perder la calma solo empeoraría las cosas. Al llegar al camino principal encontramos una camioneta estacionada. Un hombre de la zona aceptó llevarnos al pueblo más cercano. Durante el trayecto no contamos la historia completa. Resultaba absurdo decirle a un desconocido que algo nos había seguido por días. Solo dijimos que tuvimos una experiencia rara y preferíamos salir antes. El hombre nos preguntó en qué área exacta habíamos acampado. Al mencionársela, nos miró por el espejo retrovisor unos segundos y preguntó: ¿Vieron algo grande? Nos quedamos callados, porque esa no era la pregunta que esperábamos escuchar. Creo que fue porque no sabíamos exactamente a qué se refería. Podía estar hablando de un puma, de un animal de la zona o de un problema común. No queríamos asumir de más. Finalmente Nico contestó y le dijo que vimos algo entre los árboles, pero que no sabíamos qué era. El hombre no mostró sorpresa ni intentó reírse. Simplemente asintió y, tras unos segundos en silencio, dijo que en esa zona algunas personas hablaban de cosas que no siempre tenían una explicación clara. Nos contó que creció cerca de esos bosques y que desde niño escuchaba a los mayores hablar de algo que aparecía lejos de los caminos. No lo describió como un monstruo ni le dio una forma concreta. Dijo que en algunos lugares del sur existían relatos sobre el Ucumar, una figura del monte con muchas versiones. Algunos lo veían como un animal extraño, otros como algo parecido a un hombre cubierto de pelo, y otros como una historia antigua para recordar que al bosque hay que respetarlo. Nos dijo algo que me llamó la atención, que la mayoría de esos relatos no hablaban de ataques, sino de encuentros, de personas que veían algo, se alejaban y nunca sabían con certeza qué habían encontrado. En ese momento pensé que solo intentaba darnos una explicación cultural y, siendo sincero, esa idea me gustó más que cualquier otra. Era más fácil conectar la experiencia con una leyenda local que aceptar que vimos algo que no podíamos identificar. El hombre tampoco parecía creerlo literalmente. Su actitud era la de alguien que creció en un lugar con ciertos relatos y aprendió a convivir con ellos. Al regresar a la ciudad, intentamos dejar el tema atrás. Durante las primeras semanas, evitamos hablar de esa parte del viaje. Teníamos fotografías increíbles y buenos recuerdos de lo que debieron ser unas vacaciones normales. Con el tiempo bromeamos al respecto. Julián decía que solo asustamos a un animal y la imaginación hizo el resto. Nico pensaba que pudo ser un caminante en una ruta paralela. Camila era la única que insistía en que nada de eso fue normal, aunque tampoco sabía explicarlo. Pasaron meses antes de volver a ver las fotos. Fue por casualidad, reunidos en casa mirando recuerdos. En una de las imágenes, tomada el día que vimos la figura entre los árboles, notamos algo que pasamos por alto. La foto no mostraba una criatura ni una prueba contundente. Era solo el sendero con árboles al fondo. Pero al ampliarla, vimos una zona donde la vegetación parecía movida. Entre dos troncos había una forma oscura, parcialmente cubierta por ramas. Podía ser cualquier cosa, una sombra, un tronco, un animal o una persona. No había forma de saberlo, y precisamente por eso nunca llegamos a una conclusión. La imagen no demostraba nada, pero tampoco eliminaba la posibilidad.
Durante mucho tiempo pensé que eso era lo más frustrante. Si hubiéramos visto algo inconfundible o descubierto un animal conocido, habría sido fácil cerrarlo. Lo difícil fue quedarnos en ese punto intermedio donde todo tiene una explicación lógica, pero ninguna se siente completa. Años después busqué información sobre el Ucumar y otras historias de la región. Encontré muchas versiones, desde algunas muy exageradas hasta relatos sencillos de personas que presenciaron algo extraño en aislamiento. La mayoría coincidía en lo mismo. No eran historias de persecución o ataques, sino de momentos breves donde alguien veía algo inexplicable y luego continuaba con su vida. Creo que por eso recuerdo tanto aquel viaje. No porque piense que encontramos una criatura del folclore. Sería inventar una certeza que no tengo. Sino porque en esos días ocurrió algo que todavía no entiendo. Algo que caminó cerca de nosotros durante horas, que siguió nuestros movimientos y que nunca permitió que lo viéramos más de unos segundos. Nunca volvimos a esa zona exacta, no por miedo. De hecho, seguimos hablando de regresar a la Patagonia porque es un lugar increíble. Pero si volvemos a hacer ese viaje, hay algo que haremos diferente. No nos saldremos del sendero, y si encontramos una marca en un árbol que parece puesta para nosotros, seguiremos caminando y fingiremos no haberla visto. Durante muchos años pensé que lo más extraño de aquel viaje no fue lo que vimos, sino una grabación que encontramos mucho tiempo después. De hecho, si alguien me hubiera contado esta historia antes de que ocurriera, probablemente habría pensado que estaba exagerando. Porque una cosa es decir que escuchaste un ruido extraño en el mar, que viste algo moverse debajo del agua, o que una radio falló durante una tormenta. Todas esas cosas tienen explicaciones posibles. El problema fue que, años después, cuando volvimos a escuchar el audio de aquella noche, había una parte que ninguno de nosotros podía explicar y que hizo que todos recordáramos el viaje de una forma completamente diferente. Esto ocurrió en 2004, cuando yo tenía 24 años y todavía vivía en Japón con mi familia. En esa época no trabajaba en nada relacionado con el mar, ni tenía experiencia profesional navegando. Simplemente era una persona joven a la que le gustaba pescar y pasar tiempo fuera de la ciudad. Dos de mis mejores amigos, Kenji y Hiro, tenían la misma afición, así que varias veces al año intentábamos organizar pequeños viajes donde alquilábamos un bote sencillo y pasábamos 1 o 2 días pescando lejos de la costa. No éramos pescadores profesionales, no teníamos un barco propio. No estábamos buscando aventuras extremas. La mayoría de nuestros viajes eran bastante normales. Comprábamos comida en una tienda cercana, revisábamos el equipo, llevábamos cámaras pequeñas para tomar fotografías y pasábamos horas hablando de cualquier cosa mientras esperábamos que los peces aparecieran. Para nosotros era simplemente una manera de escapar de la rutina. Ese verano decidimos hacer algo un poco diferente. En lugar de salir unas pocas horas y volver el mismo día, alquilamos un barco pequeño que permitía pasar una noche fuera. La idea era alejarnos un poco más de las zonas donde normalmente pescábamos, buscar un lugar tranquilo y aprovechar mejor el tiempo. El barco no era grande, tenía espacio suficiente para 3 personas, una pequeña zona cubierta para dormir y algunos equipos básicos de navegación. Nada especial. Antes de salir revisamos todo como siempre. Combustible, comida, batería de la radio, GPS, herramientas básicas y un pequeño equipo de emergencia. El dueño del barco nos explicó algunas recomendaciones y nos indicó qué zonas evitar porque había áreas donde las corrientes podían cambiar rápidamente. Recuerdo que nos mencionó una zona más alejada de la costa donde algunos pescadores ya no solían ir tanto. No porque fuera peligrosa, simplemente porque ya no era tan productiva como antes. En ese momento no le dimos importancia. Salimos una mañana temprano con buen clima. El mar estaba bastante tranquilo y durante las primeras horas todo fue exactamente como esperábamos. Pescamos, escuchamos música, comimos
y nos reímos de cosas que ahora ni siquiera recuerdo. Tengo varias fotografías de ese día donde todo parece completamente normal. Nosotros tres en el barco, el horizonte despejado y esa sensación de estar haciendo algo diferente durante unos días. La primera cosa extraña ocurrió durante la tarde. Estábamos revisando una zona donde el agua era más profunda cuando la radio del barco empezó a emitir un sonido extraño. No era una falla completa. La radio seguía funcionando. Simplemente apareció una transmisión que ninguno de nosotros reconoció. Al principio pensamos que era otro barco intentando comunicarse. Era algo bastante común. En el mar, las radios pueden captar señales de embarcaciones cercanas o estaciones costeras. No era algo que nos preocupara. El problema fue que no parecía una conversación normal, era una voz, una sola voz. Un hombre hablando lentamente. La señal estaba llena de interferencia, así que no entendíamos todas las palabras. Parecía estar dando números o coordenadas. Kenji intentó ajustar la frecuencia para encontrar de dónde venía la transmisión, pero cada vez que cambiábamos algo, la voz desaparecía. Después volvía, siempre con la misma frase. Lo extraño era que parecía estar repitiendo las mismas coordenadas una y otra vez. Hiro tomó una libreta y empezó a anotarlas por curiosidad. No porque creyera que significaban algo, sino porque pensó que quizás después podríamos descubrir de dónde venía la señal. Cuando terminó de escribirlas, revisamos el GPS del barco. Las coordenadas estaban aproximadamente a unos kilómetros de nuestra posición, en medio del mar. No había ninguna isla. No había ninguna ruta importante. No había ningún puerto cercano. Solo agua. Nos miramos los tres y nos reímos porque la situación parecía absurda. Pensamos que quizás habíamos entendido mal los números, o que la interferencia había cambiado parte de la transmisión. Intentamos contactar por radio para preguntar quién estaba transmitiendo, pero nadie respondió. Después de unos minutos, la señal desapareció. Y como suele pasar con estas cosas, cuando dejó de ocurrir dejamos de pensar en ello. Seguimos pescando. Seguimos hablando. Seguimos con nuestro día. Hasta que, cerca del atardecer, el GPS del barco empezó a marcar algo extraño. La misma zona que había aparecido en la transmisión. Aparecía como si estuviéramos más cerca de lo que realmente estábamos. Y entonces escuchamos 3 golpes debajo del barco. Los 3 golpes fueron tan claros que los 3 dejamos de hacer lo que estábamos haciendo al mismo tiempo. No fue uno de esos sonidos que uno escucha en un barco y puede ignorar porque sabe que el mar está lleno de ruidos extraños. Habíamos pasado muchas horas navegando y pescando, así que ya estábamos acostumbrados a los sonidos normales. El motor, las olas golpeando el casco, el viento moviendo las cosas que estaban sueltas. Esto fue diferente porque parecía venir directamente desde abajo de nosotros. No fue fuerte. No fue un golpe que hiciera vibrar todo el barco. Fue más parecido a alguien tocando una puerta. 3 veces. Pausa. 3 veces más. Durante unos segundos nadie dijo nada porque cada uno estaba esperando que otro explicara lo que acabábamos de escuchar. Esa es una reacción que recuerdo perfectamente. Cuando algo extraño ocurre, uno normalmente busca una explicación en las personas alrededor. Esperas que alguien diga, eso fue tal cosa, o seguramente fue esto. Pero ninguno de nosotros tenía una respuesta inmediata. Kenji fue el primero en hablar y dijo que probablemente era algo atrapado en el agua o algún objeto flotando que había golpeado el casco. Esa explicación tenía sentido. En el océano hay todo tipo de cosas: madera, redes abandonadas, restos de embarcaciones, incluso animales grandes que pueden acercarse al barco sin que uno los vea. Intentamos aceptarla. De hecho, queríamos aceptarla, porque una explicación normal era mucho más cómoda. Revisamos alrededor del barco, pero no vimos nada. El agua estaba bastante tranquila y la visibilidad era buena. Si hubiera sido algún objeto grande flotando cerca, probablemente habríamos visto algo. También revisamos si alguna parte del equipo estaba suelta y golpeando la estructura,
pero todo parecía estar en su lugar. Entonces, ocurrió algo que hizo que dejáramos de pensar en un objeto. El sonido volvió. Esta vez fueron 4 golpes. No 3, 4. Hiro se acercó al borde del barco y miró hacia el agua. Le dijimos que tuviera cuidado porque no tenía sentido inclinarse demasiado en un barco pequeño, pero él quería comprobar si veía algún movimiento. Después de unos segundos dijo que había algo raro con el agua. No era que hubiera visto una criatura. No dijo eso. Dijo que parecía que algo estaba moviéndose debajo. Cuando miramos hacia el lugar que señalaba, no vimos nada concreto. El agua estaba oscura por la hora del día, y cualquier cosa debajo de la superficie podía verse distorsionada. Podía ser un banco de peces, podía ser una corriente diferente, podía ser cualquier cosa. Pero entonces el GPS volvió a cambiar. La pantalla empezó a mostrar nuestra posición moviéndose lentamente hacia las coordenadas que habíamos escuchado por la radio. Ninguno de nosotros estaba navegando en esa dirección. El motor estaba apagado porque estábamos pescando. El barco estaba quieto, o al menos eso pensábamos. Encendimos nuevamente el motor y decidimos alejarnos un poco de la zona. No porque estuviéramos asustados, sino porque ya no estábamos cómodos. Era una decisión práctica. Si había algún problema con el equipo, si estábamos cerca de una corriente extraña, o si había alguna embarcación en problemas intentando comunicarse con nosotros, lo mejor era movernos. Durante los siguientes minutos todo volvió a la normalidad, y quizás si la historia hubiera terminado ahí, nunca la habría contado. Pero aproximadamente 1 hora después, cuando ya estaba oscureciendo, la radio volvió a encenderse. Esta vez no fue una transmisión con interferencia. Fue mucho más clara. La voz era la misma, un hombre hablando lentamente. Pero había algo diferente. Parecía estar mucho más cerca. Intentamos responder. Preguntamos quién era y desde dónde transmitía. No hubo respuesta. Solo continuó hablando. Kenji tomó nuevamente la libreta donde había anotado las coordenadas y comparó los números con lo que la voz estaba diciendo. Coincidían, exactamente. Pero entonces ocurrió algo que todavía no entiendo. La voz cambió. Dejó de repetir las coordenadas y dijo una frase corta, en japonés. Dijo, «Ya llegaron». Ninguno de nosotros habló durante varios segundos, porque la frase no parecía dirigida a un barco perdido. No parecía una llamada de emergencia. Parecía que la persona sabía que estábamos escuchando. Intentamos responder varias veces. Nada. La señal desapareció. Esa noche decidimos no alejarnos más. Anclamos en una zona más cercana a donde había más tráfico marítimo y tratamos de descansar. Al principio pensamos que al día siguiente todo tendría una explicación sencilla. Quizás descubriríamos que era una radio dañada, una interferencia extraña o una persona jugando con la frecuencia. Pero antes de dormir ocurrió algo más. La radio, que estaba apagada, volvió a encenderse sola. Y esta vez no escuchamos una voz. Escuchamos nuestra propia conversación. La conversación que habíamos tenido aproximadamente 10 minutos antes. Durante unos segundos pensamos que estábamos escuchando una grabación. Esa fue la primera explicación que se nos ocurrió porque era la única que tenía sentido. Alguien podía haber transmitido un audio que había quedado almacenado en alguna frecuencia. La radio podía estar mezclando señales, o quizás algún problema técnico estaba haciendo que recibiera fragmentos de comunicaciones antiguas. No era algo imposible. Los equipos electrónicos pueden comportarse de maneras extrañas, especialmente en el mar, donde existen muchas interferencias y donde la humedad puede afectar cualquier aparato. El problema era que mientras más escuchábamos, más difícil era convencernos de esa explicación. No era una conversación parecida a la nuestra ni una voz con un tono similar. Era exactamente nuestra conversación. Podíamos escuchar a Kenji hablando sobre mover el ancla. Podíamos escuchar a Hiro haciendo un comentario sobre la comida que quedaba dentro del barco.
Incluso podíamos escuchar mi propia voz diciendo que probablemente todo lo que había ocurrido durante el día tenía una explicación normal y que seguramente estábamos exagerando una situación que no entendíamos. Lo más extraño de escuchar mi propia voz diciendo esas palabras fue que, en ese momento, yo estaba sentado exactamente en el mismo lugar donde había dicho esa frase. Era como escuchar un recuerdo antes de que se convirtiera en recuerdo. Apagamos la radio inmediatamente. Durante varios minutos nadie habló. Creo que los tres estábamos intentando encontrar una explicación sin querer admitir que algo realmente extraño estaba pasando. Porque una cosa es escuchar una transmisión desconocida en medio del mar. Eso puede ocurrir. Puede ser una frecuencia equivocada, una señal distante o algún problema de comunicación. Pero escuchar una conversación privada que acababa de ocurrir era diferente. Ya no estábamos hablando de una señal perdida. Parecía que alguien, o algo, había recibido información que no debería tener. Revisamos todo el equipo, desconectamos la radio de la batería, revisamos los cables, cambiamos frecuencias y comprobamos que los demás instrumentos funcionaran correctamente. No encontramos ningún problema. La radio parecía estar funcionando exactamente como debía. No había fallas visibles, no había interferencia constante y no había ninguna razón técnica evidente que explicara lo que acabábamos de escuchar. Eso fue casi más incómodo que si el aparato hubiera dejado de funcionar, porque una falla era algo que podíamos entender. Pero el equipo parecía estar funcionando perfectamente para hacer algo que no tenía explicación. Esa noche, decidimos no movernos más. Anclamos en una zona donde nos sentíamos más seguros y tratamos de descansar hasta que amaneciera. Ninguno de nosotros quería decirlo directamente, pero los tres estábamos pensando lo mismo. Queríamos salir de esa zona. No porque creyéramos que estábamos en peligro inmediato, sino porque la sensación de estar completamente solos en el mar, con una radio que parecía responder a nuestras acciones, empezaba a ser demasiado incómoda. Intentamos convencernos de que al día siguiente todo tendría una explicación sencilla. Quizás descubriríamos que había otra embarcación cerca. Quizás encontraríamos a alguien que nos explicara la transmisión. Quizás todo habría sido una combinación extraña de interferencias y errores. Pero aproximadamente a las 3 de la mañana me despertó un sonido. Al principio pensé que era parte del movimiento normal del barco. Cuando uno duerme en una embarcación pequeña, el cuerpo se acostumbra a muchos ruidos diferentes. Las olas golpeando el casco, las cuerdas moviéndose, pequeños crujidos de la estructura. Durante unos segundos intenté ignorarlo, hasta que escuché nuevamente el sonido. Eran golpes. No golpes fuertes, sino algo parecido a pequeños impactos contra la parte inferior del barco. Me quedé quieto intentando decidir si realmente estaba despierto o si simplemente estaba interpretando mal los sonidos. Entonces escuché a Kenji moverse en la otra parte del barco. Él también se había despertado. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada, y luego despertamos a Hiro. Esperamos. Los golpes volvieron. Esta vez fueron más claros. Pero había algo diferente. Ya no parecían venir exactamente desde abajo, sino desde un costado del barco, como si algo estuviera tocando la parte exterior del casco desde el agua. Encendimos las luces y salimos con cuidado a revisar. La noche estaba completamente oscura, y la iluminación del barco solo alcanzaba unos pocos metros alrededor. Más allá de esa pequeña zona iluminada, no había nada excepto el océano. Hiro tomó una linterna más potente y comenzó a apuntar hacia el agua mientras intentábamos encontrar alguna explicación. Durante varios segundos no vimos nada. Pensamos que quizás era algún animal grande pasando cerca, alguna corriente moviendo algo debajo del barco, o incluso un objeto flotante que no habíamos detectado. Cualquier explicación normal nos habría tranquilizado. Entonces, vimos una sombra. No puedo decir que vimos una criatura. Eso sería exagerar. Lo que vimos fue una zona del agua donde la luz parecía desaparecer por un momento.
Algo estaba bloqueando la iluminación de la linterna, pero no pudimos distinguir una forma clara. Podía ser un animal grande. Podía ser una ilusión causada por el movimiento del agua. Podía ser cualquier cosa. Lo único que recuerdo es la sensación de que aquello era demasiado grande para estar tan cerca del barco. Kenji encendió el motor en ese momento y estaba a punto de levantar el ancla cuando la radio volvió a activarse. Esta vez la señal era completamente limpia. No había estática. No había interferencia. Escuchamos una voz diferente a la anterior. No era el hombre que había repetido las coordenadas durante la tarde. Esta parecía una persona más joven y sonaba nerviosa, como si estuviera intentando comunicarse desde algún lugar donde no podía hablar normalmente. Al principio no entendimos lo que decía. Después escuchamos nuevamente, y entonces nos dimos cuenta. Estaba pidiendo ayuda, pero no estaba diciendo dónde estaba. Estaba diciendo el nombre del barco. El nombre que estaba escrito en la parte exterior de nuestra embarcación. El nombre que una persona solamente podía conocer si estaba lo suficientemente cerca para verlo. Nos quedamos en silencio porque esa era la parte que ninguno quería aceptar. Podíamos explicar una señal extraña. Podíamos explicar una interferencia. Incluso podíamos explicar que alguien hubiera encontrado nuestra frecuencia por casualidad. Pero no entendíamos cómo alguien sabía exactamente qué barco éramos. Intentamos responder. Preguntamos quién era, dónde estaba y si necesitaba ayuda. Durante unos segundos, solamente escuchamos una respiración al otro lado de la radio. No era una transmisión con interferencia ni una señal perdida. Parecía alguien sosteniendo un botón de comunicación sin saber qué decir. Después la voz habló. Dijo una frase corta. Una frase que todavía recuerdo porque, aunque han pasado muchos años, nunca encontramos una explicación lógica para ella. Nos dijo, no miren debajo, y después la señal desapareció. Durante varios segundos después de que la señal desapareció, nadie se movió. Creo que todos estábamos intentando decidir si habíamos escuchado realmente esas palabras o si nuestro cerebro estaba buscando una explicación para algo que no entendíamos. La frase era demasiado específica. Si la voz simplemente hubiera pedido ayuda, si hubiera repetido las coordenadas, o si hubiera dicho cualquier otra cosa, probablemente habríamos pensado que era una embarcación cercana con problemas. Pero decirnos que no miráramos debajo del barco era diferente. Significaba que quien estaba transmitiendo sabía exactamente dónde estábamos y parecía saber qué estábamos haciendo en ese momento. Lo primero que hicimos fue mirar debajo, no porque quisiéramos ignorar la advertencia, sino porque era casi imposible no hacerlo. Cuando alguien te dice que no mires algo, especialmente en una situación donde no entiendes qué está ocurriendo, la curiosidad y el miedo se mezclan. Encendimos las luces exteriores del barco y apuntamos hacia el agua. Durante unos segundos no vimos nada aparte del reflejo de nuestras propias luces sobre la superficie. El mar estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo para la hora y el lugar donde estábamos. Entonces vimos algo. No debajo del agua exactamente. Más bien una alteración en la superficie. Una zona donde el agua parecía moverse de una forma diferente al resto. No era una ola, no era una corriente evidente. Parecía como si algo estuviera desplazándose lentamente debajo del barco, pero a una profundidad donde no podíamos distinguir qué era. Kenji volvió a decir que teníamos que irnos. Esta vez ninguno discutió. Levantamos el ancla lo más rápido que pudimos y encendimos el motor. Durante esos minutos nadie habló. Cada uno estaba concentrado en una tarea diferente, pero creo que todos estábamos pensando lo mismo. Queríamos alejarnos de esa zona antes de entender exactamente qué estaba pasando. Cuando el barco empezó a moverse, la radio volvió a emitir un sonido. Esta vez no fue una voz. Fue una grabación. Al principio pensamos que era otra transmisión perdida, pero después reconocimos los sonidos. Era el ruido del motor del barco. Era el movimiento del agua contra el casco.
Era nuestro propio ambiente. La radio estaba transmitiendo lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, como si estuviera enviando una señal desde nuestro propio barco hacia nosotros. Hiro fue quien notó algo más extraño. Dijo que el sonido que estábamos escuchando tenía un retraso. No era exactamente en tiempo real. Había una diferencia de unos segundos entre lo que hacíamos y lo que salía por la radio. Golpeó la mesa. Esperó. Y unos segundos después escuchamos el golpe. Movió una herramienta. Esperó. Y la radio reprodujo el sonido. No era una conversación adelantada como antes. Era como si alguien estuviera escuchándonos y devolviendo nuestros propios sonidos con retraso. Intentamos apagar la radio nuevamente, pero esta vez no respondió. El interruptor no funcionaba. La pantalla seguía encendida aunque habíamos desconectado parte del sistema. Fue ahí cuando empezamos a considerar seriamente que quizás el problema no estaba en la radio. Quizás la radio solamente era la forma en que algo estaba intentando comunicarse. Seguimos navegando durante aproximadamente 1 hora, hasta alejarnos de las coordenadas que habíamos recibido. El GPS empezó a funcionar normalmente otra vez. La señal de la radio desapareció, y el mar volvió a comportarse como siempre. Poco a poco la tensión comenzó a bajar porque, al menos por un momento, parecía que habíamos dejado atrás el problema. Llegamos al puerto al día siguiente sin contarle la historia completa al dueño del barco. Le dijimos que habíamos tenido problemas con la radio y que preferíamos revisar el equipo antes de volver a salir. No queríamos sonar como personas que habían visto algo extraño en medio del mar. Sabíamos que desde afuera la historia parecía increíble. Pero antes de entregar el barco ocurrió algo más. El dueño revisó la radio frente a nosotros. La encendió, la probó. Funcionaba perfectamente. Nos dijo que no había ningún problema. Le preguntamos si era posible que la radio hubiera recibido una señal extraña de alguna embarcación cercana. Nos dijo que sí, que podía ocurrir. El mar está lleno de transmisiones, y a veces las condiciones atmosféricas permiten captar señales que vienen de lugares mucho más lejanos. Esa explicación nos tranquilizó. Hasta cierto punto. Porque entonces le preguntamos algo más. Le mostramos las coordenadas que habíamos anotado y le preguntamos si sabía qué había en esa zona. Su expresión cambió ligeramente. No fue miedo, fue reconocimiento. Nos preguntó dónde exactamente habíamos recibido esa señal. Cuando le mostramos el punto en el mapa, se quedó callado unos segundos. Después nos dijo algo que ninguno esperaba. Esa zona había sido utilizada años atrás por barcos pesqueros pequeños. Pero ya no. Cuando le preguntamos por qué, simplemente respondió que después de cierto incidente, muchos pescadores dejaron de acercarse. No quiso explicar más. Y cuando insistimos, solo dijo, hay lugares del mar donde es mejor no intentar descubrir qué hay debajo. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que la explicación del dueño del barco era simplemente una forma de evitar una conversación incómoda. Pensé que quizás había algún accidente antiguo relacionado con esa zona, algún barco perdido, o algún problema entre pescadores que hacía que la gente local prefiriera mantenerse alejada. En comunidades donde muchas personas viven del mar, es normal que existan historias que pasan de generación en generación, y que con el tiempo terminan mezclándose con rumores. No necesitaba que hubiera algo extraño para explicar por qué una zona podía tener mala reputación. De hecho, durante los primeros años después del viaje intenté olvidar completamente lo ocurrido. No volví a esa zona. Dejé de salir al mar durante bastante tiempo, y cada vez que alguien preguntaba por aquel viaje simplemente decía que habíamos tenido problemas con la radio y que habíamos regresado antes de lo planeado. Nunca conté la historia completa porque, incluso para mí, sonaba demasiado difícil de creer. Además, había una parte que todavía no entendía. La grabación. En aquel momento pensamos que la habíamos perdido porque la tarjeta de memoria de la pequeña cámara que llevábamos había quedado dañada. Era una cámara sencilla, de esas que muchas personas usaban en esa época para grabar viajes. Después del viaje intentamos recuperar los archivos, pero la mayoría estaban corruptos.
Solo quedaron algunas fotografías y pequeños fragmentos de video sin mucho sentido. Por eso me sorprendió cuando, casi 15 años después, encontré la tarjeta guardada dentro de una caja vieja mientras limpiaba algunas cosas de mi apartamento. Ya ni siquiera recordaba que la tenía. La llevé a un técnico para intentar recuperar los archivos. Me dijo que probablemente no habría mucho que salvar, pero que podía intentarlo. Unos días después me entregó la información recuperada en una memoria USB. La mayoría de los archivos eran fotografías dañadas. Algunos videos no tenían sonido, pero había uno que sí funcionaba. Era un video de aproximadamente 10 minutos grabado durante la noche del viaje. Al principio no tenía nada especial. Éramos nosotros tres dentro del barco hablando, revisando el equipo y preparando las cosas antes de dormir. La calidad era mala y la imagen estaba llena de ruido, pero era claramente nuestra voz y nuestra conversación. Lo extraño comenzó cerca del final del video. En la grabación aparecía el momento exacto en que habíamos escuchado los golpes debajo del barco. Se podía ver cómo nos despertábamos. Se podía escuchar nuestra conversación. Todo coincidía con lo que recordábamos. Pero había algo que ninguno de nosotros recordaba. Antes de que escucháramos la primera señal en la radio, unos minutos antes de que nosotros empezáramos a hablar sobre lo que estaba ocurriendo, se escuchaba una voz en el fondo del audio. Una voz muy baja, casi imposible de escuchar. Tuvimos que aumentar el volumen varias veces para entenderla. No era una transmisión de radio. No venía del aparato. Parecía estar dentro del barco. La voz decía nuestro nombre, no el nombre del barco. Nuestros nombres. Los tres. Uno por uno, como si estuviera comprobando quién estaba allí. Cuando escuché esa parte llamé inmediatamente a Kenji y a Hiro. Los dos aceptaron escuchar el audio, aunque ninguno quería hablar del tema. La reacción de ambos fue exactamente la misma que tuve yo. Primero intentaron encontrar una explicación. Dijeron que podía ser una interferencia del micrófono, que podía ser un sonido del motor, que podía ser cualquier cosa, y tenían razón. Porque técnicamente podía ser cualquier cosa. Nunca pudimos demostrar que esa voz fuera real. Nunca pudimos saber de dónde venía la señal. Nunca encontramos información sobre una embarcación que hubiera estado transmitiendo desde esa zona aquella noche. Años después, investigué más sobre historias marítimas japonesas y encontré referencias a relatos antiguos sobre zonas del océano donde los pescadores decían escuchar voces o encontrar señales sin origen claro. Una de las historias más conocidas dentro del folclore japonés es la del umibozu, una figura asociada con el mar abierto y con barcos que encuentran algo desconocido en aguas donde no debería haber nada. No creo que lo que vimos haya sido un monstruo del folclore. No pienso que haya una explicación sobrenatural sencilla para lo que ocurrió. Pero tampoco puedo decir que todo tuvo una explicación normal. Quizás fue una combinación extraña de interferencias, cansancio y nuestra propia imaginación trabajando en contra nuestra. Quizás había algo debajo del agua que nunca identificamos. Quizás la radio captó una transmisión que simplemente no logramos rastrear. La explicación más lógica probablemente existe. El problema es que nunca la encontramos. Lo único que todavía me resulta difícil olvidar es una cosa. Años después, cuando volví a revisar las coordenadas que habíamos anotado aquella noche, descubrí algo que ninguno de nosotros había notado en 2004. El punto donde recibimos la señal estaba exactamente sobre una zona marcada en antiguos mapas marítimos, como un área donde décadas atrás varios pescadores habían reportado escuchar golpes provenientes de debajo de sus embarcaciones. No decía qué los causaba, no hablaba de criaturas, no mencionaba nada imposible. Solo había una pequeña nota escrita en un registro antiguo. Ruidos desconocidos bajo la superficie. Y quizás esa sea la parte más inquietante, porque el océano es enorme. Todavía conocemos mejor algunas partes del espacio que las profundidades de nuestro propio planeta. Y a veces pienso que aquella noche no encontramos algo extraño en el mar.
Tal vez simplemente escuchamos algo que ya estaba allí mucho antes de que nosotros llegáramos. Nunca he sido una persona especialmente aventurera. De hecho, si alguien me hubiera preguntado hace unos años cuál era mi idea de unas buenas vacaciones, probablemente habría dicho una playa, un hotel cómodo y olvidarme del trabajo durante una semana. Pero en 2017 mi novia, Laura, empezó a insistir en que hiciéramos algo diferente. Ella siempre había querido conocer la Amazonía peruana, y después de varias semanas viendo fotografías y leyendo blogs de viajeros, terminó convenciéndome. La idea era pasar unos días cerca de Puerto Maldonado, hacer un recorrido guiado por la selva, dormir un par de noches en un lodge y volver a Lima. No era una expedición extrema ni nada parecido. Era uno de esos paquetes turísticos que toman personas normales que simplemente quieren conocer un lugar distinto. También fueron la hermana de Laura, Daniela, y su novio, Andrés. Los cuatro nos llevábamos bastante bien, así que parecía el viaje perfecto. Ninguno tenía experiencia moviéndose por la selva. Lo más cercano que habíamos hecho era caminar por algunos senderos durante vacaciones anteriores, así que dependíamos completamente del guía para todo. Honestamente, eso nos daba tranquilidad. Pensábamos que mientras siguiéramos las indicaciones, no había mucho que pudiera salir mal. Llegamos a Puerto Maldonado en un vuelo temprano. Recuerdo el golpe de calor apenas salimos del aeropuerto. Era una humedad completamente distinta a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sentía la ropa pegada al cuerpo incluso estando quieto. Después nos llevaron en una camioneta hasta un pequeño embarcadero, y desde ahí subimos a una lancha con otras 6 personas que también harían el recorrido. El río era enorme, de un color marrón que reflejaba el cielo de una manera extraña, y mientras avanzábamos solo se veía vegetación por todos lados. Era difícil imaginar que hubiera pueblos o carreteras escondidos detrás de esa pared interminable de árboles. El lodge era mucho más cómodo de lo que esperaba. Cabañas de madera, mosquiteros, electricidad durante ciertas horas del día y un comedor común donde servían todas las comidas. Esa primera tarde, prácticamente nos la pasamos caminando por senderos cercanos, mientras el guía nos explicaba algunas reglas básicas. Nada fuera de lo normal. No separarse del grupo. No tocar plantas desconocidas. No alejarse del sendero para sacar fotografías. No intentar alimentar animales. El guía se llamaba Víctor. Tendría unos 40 años y hablaba con mucha calma, como alguien acostumbrado a repetir las mismas instrucciones todos los días. Nunca intentó asustar a nadie con historias de serpientes gigantes ni cosas por el estilo. Al contrario, cada vez que alguien preguntaba por animales peligrosos, respondía que lo más probable era que no viéramos ninguno, porque ellos evitaban a las personas. Esa actitud hizo que todos nos relajáramos bastante. Recuerdo que durante la primera caminata nos cruzamos con un grupo de monos bastante pequeños, vimos varias guacamayas y hasta encontramos unas huellas recientes de tapir que Víctor nos mostró con entusiasmo. Todo parecía exactamente el tipo de experiencia que esperábamos tener. Hacíamos bromas, tomábamos fotografías y nos deteníamos cada pocos minutos porque alguno quería grabar un video para subirlo después a redes sociales. Hubo un momento, sin embargo, que en ese instante no me llamó especialmente la atención. Estábamos por entrar en un sendero mucho más angosto, donde los árboles prácticamente formaban un techo sobre nosotros. Antes de seguir, Víctor se dio vuelta y dijo algo que provocó que varios nos riéramos. Si alguna vez creen que uno de ustedes va caminando más adelante, asegúrense primero de que realmente sea esa persona. Alguien del grupo preguntó si lo decía por miedo a que nos perdiéramos. Él sonrió. Solo asegúrense de eso, nada más. No explicó absolutamente nada. Andrés incluso hizo un chiste diciendo que parecía el comienzo de una película de terror, y todos seguimos caminando. Honestamente, 5 minutos después, yo ya había olvidado por completo ese comentario.
El resto del día transcurrió sin nada fuera de lo normal. Regresamos al lodge antes de que oscureciera, cenamos temprano y nos acostamos bastante cansados. Lo único que me sorprendió fue lo diferente que sonaba la selva de noche. Desde la habitación era imposible identificar de dónde venían los sonidos. Todo parecía moverse al mismo tiempo. Insectos, aves, ranas. Era un ruido constante, como si el bosque nunca descansara. Aún así, terminé quedándome dormido bastante rápido. Al día siguiente el plan era caminar varias horas hasta una pequeña laguna donde, con suerte, podríamos ver nutrias gigantes. Salimos poco después de las 7 de la mañana. Esta vez el grupo era solo nosotros 4 y Víctor, porque los demás turistas habían elegido otra actividad. El sendero era mucho más estrecho que el del día anterior, y había partes donde las raíces sobresalían tanto que uno tenía que mirar constantemente el suelo para no tropezar. Después de casi una hora caminando, hicimos una parada para tomar agua. Nadie hablaba demasiado porque el calor era agotador. Aproveché para sacar algunas fotografías mientras Laura y Daniela intentaban identificar unas aves usando una aplicación del celular. Andrés estaba grabando un video diciendo que seguramente no volvería a quejarse del tráfico de Lima después de caminar por ahí. Reanudamos la marcha, y unos 10 minutos más tarde, ocurrió algo tan insignificante que en ese momento ni siquiera pensé en mencionarlo. Levanté la vista y vi a Laura caminando unos 30 metros delante del grupo. No era raro. Ella solía adelantarse unos metros cuando quería tomar fotografías antes que los demás. Llevaba una gorra beige y una mochila verde, exactamente las mismas que había estado usando desde el día anterior. Caminaba despacio, casi rozando con la mano las hojas que sobresalían del sendero. Le dije algo como, «Oye, espéranos un poco». No respondió. Pensé que simplemente no me había escuchado. Aceleré el paso durante unos segundos sin dejar de verla. Incluso recuerdo haber pensado que era raro que se hubiera adelantado tanto sin decir nada. Entonces escuché la voz de Laura justo detrás de mí. «¿Qué pasa?». Me di la vuelta por reflejo. Ella estaba a menos de 1 metro. Junto a Daniela, junto a Andrés, y Víctor caminaba unos pasos más atrás. Los 4 me miraban como esperando que respondiera. Volví la vista hacia el frente. El sendero seguía completamente vacío. No había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos intentando entender qué acababa de pasar. Pensé que quizá había confundido a otra persona con Laura, aunque eso no tenía mucho sentido porque no había más turistas en ese recorrido. También pensé que tal vez alguna rama me había tapado la vista justo cuando la figura salió del sendero, pero tampoco parecía posible. Había visto perfectamente la gorra, la mochila y hasta la manera particular en que Laura balanceaba los brazos al caminar. No dije nada. Honestamente, me dio un poco de vergüenza. Supuse que había sido una confusión provocada por el cansancio o por estar demasiado concentrado mirando hacia adelante. Seguimos caminando como si nada hubiera pasado. En ese momento todavía creía que había una explicación completamente normal para lo que acababa de ver. No tenía idea de que, antes de terminar ese mismo día, los 4 íbamos a ver exactamente la misma cosa. La caminata continuó durante otra hora aproximadamente. Después de lo que había visto, intenté convencerme de que simplemente había confundido una sombra con Laura. Suena ridículo ahora que lo cuento, porque sé perfectamente lo que vi. Pero en ese momento era la explicación más lógica. Cuando uno está en un lugar completamente nuevo, rodeado de árboles idénticos y con la vista saltando constantemente entre raíces, ramas e insectos, es fácil interpretar mal las cosas. Al menos eso me repetía para no darle más vueltas al asunto. No quería ser el primero del grupo en empezar con historias raras. Llegamos a la laguna poco antes del mediodía. Era un lugar sorprendentemente tranquilo. Después de caminar durante tanto tiempo escuchando insectos y aves por todos lados, el silencio alrededor del agua llamaba la atención. Había ruido, claro,
Pero era distinto, como si todo estuviera mucho más lejos. Nos sentamos en una plataforma de madera desde donde, con un poco de suerte, podían verse las nutrias. Mientras esperábamos, Andrés comenzó a revisar las fotografías que había tomado durante la caminata, y Daniela hizo lo mismo. Laura estaba entretenida intentando fotografiar unas mariposas enormes que no dejaban de moverse. Víctor permanecía de pie observando el borde del agua sin hablar demasiado. Era una persona bastante tranquila y, hasta ese momento, me daba la impresión de que nada podía sorprenderlo. Andrés empezó a enseñarnos algunas fotos en la pantalla de su cámara. Había varias bastante buenas de aves y otras donde apenas se distinguían hojas y ramas porque había disparado mientras caminábamos. En una de ellas aparecíamos los cuatro cruzando un pequeño puente de madera sobre un arroyo. La imagen estaba bien compuesta y seguramente habría terminado siendo una de las mejores del viaje si no fuera por un detalle que ninguno notó al principio. ¿Quién es ese?, preguntó Daniela. Pensé que se refería a alguno de nosotros, pero señalaba el fondo de la fotografía. Entre los árboles había una figura. No era una imagen borrosa ni una mancha provocada por el movimiento. Era claramente alguien de pie. Estaba demasiado lejos para distinguir un rostro, pero se veía una silueta vertical parcialmente cubierta por la vegetación. Parecía estar mirando hacia donde estaba Andrés cuando tomó la fotografía. «Debe ser otro turista», dijo Laura. Víctor negó con la cabeza casi de inmediato. «Hoy no. Todos lo miramos». «¿Cómo que no? No hay otro grupo usando ese sendero». Recuerdo que Andrés amplió la imagen varias veces, intentando encontrar algún detalle que permitiera identificar a la persona. Lo único que consiguió fue que la figura se volviera todavía más extraña. No parecía esconderse detrás de un árbol. Tampoco parecía caminar. Simplemente estaba allí, completamente quieta. «Bueno, alguien habrá entrado por otro lado», dijo Andrés encogiéndose de hombros. Víctor volvió a mirar la fotografía unos segundos antes de devolverle la cámara. «Puede ser». Eso fue todo. No parecía preocupado, pero tampoco sonó convencido. Unos minutos después, vimos un par de nutrias cruzando la laguna y la conversación cambió completamente. Durante el almuerzo, nos reíamos diciendo que seguramente algún guía de otro lodge estaba explorando la zona y apareció por accidente en la fotografía. Era una explicación perfectamente razonable, así que nadie volvió a mencionarlo. El problema fue el camino de regreso. Ya era media tarde cuando emprendimos la vuelta. El calor había bajado un poco y el bosque parecía mucho más oscuro, aunque todavía faltaban varias horas para que anocheciera. Víctor caminaba primero, luego Andrés, después Daniela, Laura y finalmente yo. Íbamos separados por unos pocos metros porque el sendero apenas permitía caminar en fila. No sé exactamente cuánto tiempo llevábamos avanzando cuando escuché mi nombre. No fue un grito, fue una voz completamente normal. «Diego», era la voz de Laura. Venía desde mi derecha. Me detuve. Miré hacia donde creía haberla escuchado. Solo había árboles. Pensé que Laura quería mostrarme algo y me di la vuelta. Ella seguía caminando detrás de Daniela. No había abierto la boca. Esperé unos segundos hasta alcanzarla. «¿Me llamaste?», me miró confundida. «No. Juraría que escuché mi nombre. Habrá sido un ave», eso dijo mientras seguía caminando. No insistí. Aunque, si soy sincero, esa respuesta no me convenció demasiado. Uno puede confundir un ruido extraño con muchas cosas, pero no con la voz exacta de una persona que conoce desde hace años. 5 minutos después fue Andrés quien se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó Víctor. Pensé que Daniela se había salido del sendero. Todos miramos a Daniela. Estaba delante de él. Nunca se había movido de allí. La vi... bueno, creí verla entrando entre esos árboles. Señaló hacia la izquierda. No había absolutamente nada.
Daniela empezó a bromear diciendo que necesitábamos dormir más y que el calor ya nos estaba afectando la cabeza. Nos reímos y seguimos avanzando. Era la única reacción lógica. Pero las coincidencias empezaban a acumularse. No habíamos recorrido ni 200 metros cuando fue Laura quien habló. ¿Alguien se adelantó? Víctor se detuvo inmediatamente. ¿Por qué? Juraría que vi a Andrés allá adelante. Andrés levantó una mano. Estoy aquí. Ella frunció el ceño. Entonces, no sé qué vi. Por primera vez desde que empezó el viaje vi cambiar la expresión de Víctor. No parecía asustado. Parecía incómodo. Miró el sendero que teníamos por delante durante varios segundos antes de decir algo que, en ese momento, nos pareció completamente fuera de lugar. A partir de ahora, si creen ver a alguno de nosotros fuera del sendero o caminando muy adelante, no lo sigan. Andrés soltó una risa. Tranquilo, tampoco somos tan tontos. Víctor no respondió. Solo volvió a caminar. Nadie hizo más bromas después de eso. Había algo en su tono de voz que hacía evidente que no estaba jugando. El bosque también parecía distinto. No sé cómo explicarlo. No era que hubiera más oscuridad ni más ruido. Era justo lo contrario. Empecé a notar que durante varios minutos seguidos dejábamos de escuchar insectos. Luego los sonidos regresaban de golpe, como si alguien hubiera vuelto a encenderlos. En ese momento, no le di demasiada importancia, porque asumí que simplemente había zonas donde la vegetación cambiaba. Pero ahora recuerdo esos silencios con mucha claridad. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los cuatro pudo explicar. Llegamos a una parte del sendero donde había un enorme árbol caído. Había que rodearlo por un costado porque bloqueaba casi todo el paso. Víctor pasó primero, después Andrés, luego Daniela. Laura estaba justo delante de mí cuando ambos vimos claramente a una persona cruzar el sendero unos 20 metros más adelante. No caminó, no corrió, simplemente apareció entre la vegetación de un lado. Atravesó el sendero con absoluta calma y desapareció del otro lado. Solo vimos su espalda durante un instante. Llevaba una mochila verde y una gorra beige, exactamente iguales a las de Laura. Ella también se quedó inmóvil. Me miró. No hizo falta que dijera nada. Sabía perfectamente lo que ambos acabábamos de ver, pero Laura seguía allí, frente a mí, respirando con dificultad, con la misma mochila, con la misma gorra. Y, por primera vez desde que entramos en la selva, ninguno de los dos quiso averiguar quién acababa de cruzar el sendero. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Creo que la razón principal fue que nuestras mentes estaban intentando encontrar una explicación antes de aceptar que algo extraño estaba ocurriendo. Esa es una de las cosas que más recuerdo de ese momento. No fue miedo inmediato. No fue esa sensación de película donde todos saben que algo está mal y empiezan a correr. Fue más bien una incomodidad difícil de explicar, como cuando ves algo que no debería estar ahí pero tu cerebro insiste en buscar una razón sencilla porque la alternativa es demasiado absurda. Pensé que tal vez era una persona del grupo de otro lodge, aunque Víctor había dicho que no había nadie más en ese sendero. También pensé que podía haber confundido los colores o que la luz entre los árboles había hecho que algo pareciera una mochila cuando en realidad era otra cosa. Cualquier explicación parecía mejor que aceptar lo que acabábamos de ver. No comentamos nada en ese momento. Creo que tanto Laura como yo tuvimos la misma reacción. Esperar a que alguien más dijera algo primero. Seguimos caminando detrás de los demás intentando actuar con normalidad, pero recuerdo que ella se acercó un poco más a mí y dejó de caminar tan rápido. Cuando finalmente llegamos a una zona más abierta del sendero, Andrés preguntó qué nos pasaba porque nos había notado callados. Laura fue la primera en hablar y simplemente dijo que habíamos visto a alguien cruzar más adelante. No dijo que parecía a ella. No lo explicó de esa manera porque sonaba demasiado extraño, incluso al decirlo en voz alta.
Andrés se rió pensando que era una broma. ¿Alguien vestido igual que Laura?, preguntó. Laura lo miró seria. No estoy jugando. Eso hizo que dejara de reírse. Víctor, que iba unos metros adelante, escuchó la conversación y se acercó. Por primera vez desde que lo conocimos, parecía realmente interesado en algo que estábamos diciendo. Nos preguntó exactamente dónde lo habíamos visto, cuánto tiempo lo observamos y qué dirección había tomado. Respondimos lo mejor que pudimos, aunque todo había ocurrido en cuestión de segundos. Lo extraño fue que Víctor no intentó convencernos de que estábamos equivocados. No dijo que seguramente era un animal, no dijo que era una ilusión, no dijo que el calor podía afectar nuestra percepción. Simplemente escuchó y después nos pidió algo que en ese momento nos pareció exagerado. Nos dijo que no nos separáramos, ni siquiera para tomar fotografías. Seguimos caminando y nadie volvió a bromear. El ambiente había cambiado completamente. La misma selva que unas horas antes nos parecía impresionante y tranquila empezó a sentirse mucho más grande. Esa es la única forma en que puedo describirlo. No era que hubiera aparecido algo amenazante. Era más bien la sensación de que estábamos en un lugar donde nosotros éramos los visitantes y donde había demasiadas cosas ocurriendo alrededor que no entendíamos. Llegamos al lodge cuando todavía quedaba algo de luz. Después de quitarnos las botas llenas de barro y descansar un rato, intentamos volver a la normalidad. Cenamos con otros turistas, hablamos de animales que habíamos visto y escuchamos a algunas personas contar sus experiencias del día. Desde afuera, probablemente nadie habría imaginado que nosotros veníamos caminando en silencio desde hacía casi una hora. Esa noche fue cuando ocurrió algo que todavía no sé explicar. Después de cenar nos quedamos sentados cerca del área común. Había algunas lámparas encendidas, pero la mayor parte del lugar estaba oscuro porque apagaban varias luces para no atraer insectos. Laura estaba revisando las fotografías del día en su teléfono, mientras yo miraba las imágenes que Andrés había tomado con su cámara. En un momento apareció nuevamente la fotografía del puente. La figura seguía allí. La habíamos visto tantas veces que ya empezábamos a buscar detalles que antes habíamos ignorado. Andrés amplió la imagen y esta vez notamos algo diferente. La persona de la fotografía no parecía estar caminando. Estaba mirando directamente hacia nosotros. Era imposible saberlo con certeza porque la resolución no permitía ver un rostro, pero la posición del cuerpo era extraña. Parecía estar girada hacia la cámara. Quizás estaba viendo qué hacíamos, dijo Daniela. Nadie respondió. Fue Víctor quien terminó la conversación. Nos dijo que guardáramos la cámara y que no siguiéramos revisando la foto. Eso nos pareció una reacción exagerada. Andrés incluso le preguntó por qué. Víctor tardó unos segundos en contestar. Porque hay lugares donde uno empieza a buscar respuestas y termina encontrando cosas que no quería encontrar. No fue una respuesta satisfactoria, pero tampoco parecía una frase preparada para asustarnos. Más bien parecía alguien intentando evitar hablar de un tema que prefería dejar tranquilo. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté porque escuché pasos afuera de la cabaña. Al principio pensé que era alguien del personal del lodge. Era normal escuchar movimiento durante la noche. Había personas preparando cosas temprano, revisando instalaciones o caminando hacia otras habitaciones. Me quedé acostado escuchando durante unos segundos. Los pasos se detuvieron justo frente a nuestra cabaña. No eran pasos rápidos, eran pasos lentos, como alguien caminando sin prisa. Esperé escuchar la voz de alguien o algún golpe en la puerta, pero no ocurrió nada. Entonces escuché algo que me hizo abrir los ojos. Diego. Era la voz de Laura. Venía de afuera. El problema era que Laura estaba acostada a mi lado, completamente dormida. Me quedé inmóvil intentando convencerme de que había escuchado mal. Tal vez alguien había dicho un nombre parecido. Tal vez era otro huésped hablando. Tal vez la distancia había cambiado el sonido. Entonces volvió a escucharse. «Diego, ven».
La voz era exactamente la de ella. No sonaba distorsionada. No sonaba como una grabación. Sonaba como Laura llamándome desde unos metros fuera de la cabaña. No me levanté, no respondí. No porque estuviera seguro de que era algo extraño, sino porque recordé la frase de Víctor. Si creen ver a alguien fuera del sendero, no lo sigan. Y por alguna razón, en ese momento sentí que esa advertencia no hablaba solamente del bosque. No dormí prácticamente nada esa noche. Me quedé acostado mirando el techo de la cabaña mientras intentaba encontrar una explicación para lo que acababa de escuchar. Parte de mí seguía pensando que tenía que existir una razón normal. Quizás alguien del personal había cometido un error y había confundido nuestra cabaña con otra. Quizás otro turista había escuchado mi nombre durante el día y estaba haciendo una broma. Quizás, después de todo lo que había ocurrido, mi mente estaba jugando conmigo y había interpretado un sonido cualquiera como la voz de Laura. El problema era que ninguna de esas explicaciones terminaba de encajar completamente, y eso era lo que más me molestaba. No era que hubiera ocurrido algo imposible, era que cada posible explicación dejaba una pequeña parte sin responder. Cuando finalmente amaneció, lo primero que hice fue preguntarle a Laura si ella había salido durante la noche o si me había llamado por alguna razón. Me miró confundida y me dijo que había dormido toda la noche. Incluso me preguntó por qué le estaba haciendo esa pregunta. No quise contarle inmediatamente lo que había escuchado porque me parecía absurdo decir en voz alta que alguien con su voz había estado afuera de nuestra habitación. Al final se lo expliqué y su reacción fue bastante parecida a la que yo esperaba. Primero pensó que estaba medio dormido. Después, cuando vio que realmente estaba hablando en serio, dejó de sonreír. No fuimos los únicos que habíamos pasado una mala noche. Durante el desayuno noté que Andrés estaba mucho más callado de lo normal. Él era la persona más bromista del grupo, así que verlo serio llamó nuestra atención. Después de unos minutos terminó diciendo que había escuchado pasos alrededor del lodge cerca de la madrugada. Al principio pensamos que se refería a lo mismo que yo había escuchado, pero entonces explicó algo diferente. Según él, escuchó a alguien caminando cerca de las habitaciones y después escuchó la voz de Daniela llamándolo desde afuera. Daniela estaba sentada justo al lado de él. Nunca había salido. En ese momento nadie dijo nada durante unos segundos. Creo que todos estábamos intentando procesar el hecho de que dos personas diferentes habían escuchado algo parecido durante la misma noche. Víctor estaba sirviendo café cuando escuchó la conversación. No pareció sorprendido. Esa fue probablemente la parte que más me inquietó. No porque supiera exactamente qué ocurría, sino porque su reacción daba la impresión de que aquella situación no era completamente nueva para él. Después del desayuno, le preguntamos directamente qué estaba pasando. Al principio intentó evitar la conversación, diciendo que probablemente había sido algún animal o algún huésped caminando por la zona, pero esta vez no dejamos que cambiara de tema. Le contamos todo: la figura con la mochila, la fotografía, las voces durante la noche. Finalmente se sentó con nosotros. Nos explicó que en algunas comunidades cercanas existían historias antiguas sobre algo que ocurría en la selva. No habló de monstruos ni de criaturas. De hecho, parecía elegir sus palabras con mucho cuidado. Dijo que algunas personas mayores hablaban de un ser llamado Chuyachaki, una figura del bosque que podía confundirse con alguien conocido. Según esas historias, lo peligroso no era verlo, sino seguirlo. La idea era que la selva podía usar la apariencia de una persona para alejar a alguien del camino. Mientras lo escuchábamos, pensé que probablemente esa era simplemente una historia tradicional, utilizada para enseñar a la gente a no separarse del grupo. Muchas culturas tienen relatos similares, historias creadas para recordar a las personas que la naturaleza puede ser peligrosa cuando uno deja de respetarla. Y, siendo sincero, esa explicación me habría parecido suficiente si no hubiera sido por un detalle. Víctor nunca dijo que no creyera en la historia.
Simplemente dijo que algunas cosas era mejor no comprobarlas. Ese mismo día cancelamos la caminata más larga que teníamos planeada. Oficialmente fue porque había comenzado a llover y el sendero podía ponerse complicado, pero todos sabíamos que esa no era la única razón. Pasamos la mañana cerca del lodge, jugando cartas y esperando la hora de regresar al río. Intentábamos comportarnos normalmente, pero había una tensión que ninguno quería mencionar. Antes de subir a la lancha para regresar a Puerto Maldonado, revisé por última vez las fotografías del viaje. Encontré la imagen del puente y decidí borrarla. No porque creyera que tenía algo sobrenatural, sino porque simplemente no quería conservarla. Me molestaba no poder explicar quién era esa persona al fondo. Antes de eliminarla, hice algo que todavía no sé por qué hice. La amplié una última vez. Durante todo el viaje, había pensado que la figura estaba mirando hacia la cámara. Pero cuando la amplié más, noté algo diferente. La figura no parecía estar mirando al fotógrafo. Parecía estar mirando hacia nosotros, hacia el grupo que caminaba por el puente, como si no hubiera aparecido por casualidad en la fotografía, como si hubiera estado observándonos desde antes. La eliminé y no volví a hablar del tema durante varios años. Después del viaje busqué información sobre el Chuyachaki y encontré muchas versiones diferentes. Algunas hablaban de un espíritu protector del bosque. Otras lo describían como algo que confundía a las personas. La mayoría eran historias transmitidas durante generaciones y, obviamente, no hay ninguna prueba de que algo así exista. Aún así, hay una parte de ese viaje que nunca he podido explicar. No la figura de la fotografía, no la voz que escuché, ni siquiera la persona que vimos cruzando el sendero. Lo que todavía me resulta extraño es que los cuatro tuvimos la misma sensación sin hablar entre nosotros. Que algo en el bosque estaba intentando llamar nuestra atención, pero no necesariamente para atacarnos. Como si solamente quisiera que supiéramos que estaba ahí. Nunca volvimos a la Amazonía peruana. No porque pensemos que la selva es peligrosa. De hecho, después de ese viaje sigo teniendo muchísimo respeto por ese lugar y me encantaría regresar algún día. Pero si algún día vuelvo, hay una cosa que tengo clara. Si escucho la voz de alguien conocido llamándome desde los árboles y no puedo ver a esa persona al mismo tiempo, no voy a responder.